Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Adriana Muñoz y esta es mi cargo el práctico número 5, la pericia psicológica en el fuero penal. Para adentrarnos un poquito en este práctico, vamos a recordar al menos un concepto visto en el práctico anterior, que es el concepto de la pericia como elemento de prueba. Recuerdan que es la opinión fundada de una persona especializada en determinados conocimientos y que el juez sobre estos conocimientos no está obligado a saber. Entonces, la persona que posee estos conocimientos es a quien llamamos perito y la opinión fundada va a ser el dictamen. Ahora bien, la prueba pericial es un acto procesal que es consecuencia del encargo de las partes que participan en este proceso judicial y que al menos tiene 3 requisitos: que debe ser realizada por un tercero, es decir, por el perito, que la ordenación de la prueba haya sido hecha en forma legal, incluyendo que el perito haya realizado la aceptación del cargo tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal de la Nación, ¿sí? O de alguna provincia, según sea el caso. Y por último, el tercer requisito es que cumpla la eficacia probatoria del dictamen, es decir, que sea un medio conducente, como prueba, sea un medio conducente respecto de los hechos a probar. Para eso tenemos que tener en cuenta que para cumplir esta función tenemos que tener una formación específica, porque muchas veces los informes pueden ser criticados, lo que denominamos impugnación, ¿sí? Técnicamente por las partes intervinientes en el proceso. Y también por otro lado tenemos que entender que la vida de quienes estamos peritando tiene un antes y un después de nuestra intervención. Entonces hay que tener especial cuidado en no cometer errores en este sentido. Ahora, pasemos a los elementos del informe. Según el texto, vamos a entender que el peritaje psicológico es una herramienta técnica al servicio de la justicia, ¿sí? Que obliga al psicólogo al menos a realizar 3 operaciones que siempre deben estar dentro del dictamen pericial. Primero es la descripción de la personalidad del evaluado, ¿sí? Segundo, una relación detallada de todas las operaciones practicadas por el perito y sus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la definición o más bien detallar las técnicas que hemos elegido utilizar en ese caso, sean técnicas proyectivas o sean psicométricas, y que por supuesto hemos planificado sistemáticamente para cada caso, ¿sí? Uno debe explicar en qué consiste cada una de esas técnicas. Y por último, el tercer punto que debemos cumplir para el dictamen es las conclusiones. Acá, digamos, en las conclusiones vamos a responder todos los puntos de pericia que nos haya brindado el juez, ¿sí? Entonces, estas conclusiones tienen que ser con una claridad conceptual excelente, un lenguaje que sea inteligible, que esté desprovisto de conceptos ambiguos, erróneos, por supuesto, o que hayan contradicciones conceptuales, ¿sí? No termina acá la cuestión, sino que el punto final en el fuero penal consiste en un debate que se realiza entre los peritos participantes, a saber, el perito oficial y el perito de parte, y los peritos de parte si son varios, ¿sí? Entonces, este debate consiste en una deliberación en la cual se debate acerca de los protocolos y sus resultados, ¿sí? En conjunto con la información que tenemos del expediente y de las entrevistas que hayamos tenido con el individuo entrevistado, ¿sí? Entonces, en este sentido, este debate no se reduce exclusivamente a firmar conforme el dictamen del perito oficial, ¿sí? Y es condición para dar por finalizada nuestra tarea, ¿sí? De no cumplirse este requisito, se puede declarar nula la pericia, ¿sí? Bien, dicho esto, pasamos un poquito más de lleno a la exploración semiológica de las funciones psíquicas. Esta exploración se compone de la observación del comportamiento, la escucha del discurso y el posterior análisis, ¿sí? Luego vamos a realizar una elaboración de todo ese material y lo vamos a integrar para realizar nuestras conclusiones.
Esta exploración, por supuesto, se realiza a partir de lo que es la entrevista y las técnicas que hayamos programado tomar, sean proyectivas, sean psicométricas. En el texto se propone algo así como un esquema orientativo para una exploración ordenada que comienza con el modo de presentación. ¿Qué va a contener esto? Habla de lo que es la impresión visual del entrevistado, ¿sí? Nuestra primera impresión, el aspecto general del evaluado, desde el momento en que ingresa a la sala de espera o a nuestro consultorio o a la celda si nos tocara en algún otro lugar, ¿sí? Entonces vamos a observar el aspecto general del evaluado, desde cómo hace su ingreso, si viene acompañado, si viene solo, y si viene acompañado, cuál es el motivo y por qué y quién lo acompaña, ¿sí? Si la vestimenta es adecuada, si coincide con su estrato sociocultural, ¿sí? Si la marcha es adecuada, qué actitud tiene, si el entrevistado procede de una manera activa y colaborando o está más bien desde un lugar defensivo o desde un lugar suspicaz, ¿sí? Si responde con actitudes negacionistas, oposicionistas, etc. Y por otro lado vamos a estar pendientes de lo que es la abordabilidad. La abordabilidad es la capacidad de ponerse en contacto con el evaluador, ¿sí? Es decir, que implica la intención del sujeto de contestar y no verbal. Entonces, no solo vamos a tener en cuenta la comunicación verbal, sino también lo no verbal, que a saber se divide en 3 niveles. A nivel de los gestos, es decir, el nivel motor, vamos a tener en cuenta todos los gestos que realiza el sujeto, en la medida de lo posible, ¿no? Y el nivel paralingüístico, que sería la velocidad del habla, el tartamudeo, los cambios de tono o de volumen de la voz, ¿sí? Y frente a qué temas sucede esto, ¿sí? Y el tercer nivel es el nivel de las relaciones espaciales. Bien. El tercer punto que habíamos dicho es el comportamiento a observar. Vamos a observar el contacto ocular. Ustedes saben que a través del contacto ocular uno expresa emociones, sentimientos y hasta es capaz de regular el flujo de la comunicación que se está emitiendo entre los participantes, ¿no? Y también cumple la función de tranquilizar al sujeto, si somos capaces de mantener un contacto visual espaciado, ¿no? Vamos a observar por otro lado las expresiones faciales, si está serio, si se muestra despreocupado o preocupado, si está triste, si se lo ve acongojado, si se ve alegre, en fin. La postura del sujeto, si al entrar entra relajado, si al sentarse se sienta relajado o su postura denota cierto nerviosismo, ¿sí? También vamos a estar pendientes de lo que es la expresión oral. Si su lenguaje fluye naturalmente, sin signos de nerviosismo, o si realiza muchas pausas, muchos silencios. Entonces, nos queda por ver el tema de la ansiedad, que es algo, digamos, esperable en estos casos en cierto monto. El sujeto debe ser capaz de controlar esta ansiedad una vez que avanzamos en la entrevista. Entonces vamos a vigilar si esta ansiedad vuelve a aparecer y frente a qué temas aparece y en cuánto monto, ¿sí? Pasamos a lo que hace referencia al primer punto, a la descripción de la personalidad. Y en esto vamos a tener que evaluar específicamente lo que son las funciones psíquicas superiores. Bien dice el texto que la evaluación psicoforense es un corte transversal del estado del evaluado al momento de ser evaluado. Por eso vamos a tener que siempre evaluar, y no solo en este fuero, sino en los demás también, cuestiones básicas: la conciencia, la atención, la memoria, ¿sí? La conciencia. Sabemos o recordemos más bien que es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que verificar? Si el sujeto está alerta, si está vigil, o si está obnubilado, letárgico, si está confuso, si está delirando, varias.
La otra función que tenemos que vigilar es el tema de la atención, ¿sí? La atención es el sistema que filtra todos los estímulos que entran por todos los sentidos, pero asigna prioridades. ¿A qué le estamos prestando atención en este momento? ¿Sí? Entonces, vamos a verificar si el evaluado presenta lo que se denomina euprosexia, hipoprosexia, distractibilidad, o hay una labilidad de la atención de tipo emocional, o también puede presentar lo que se denomina paraprosexia, hiperprosexia, aprosexia. Bien. A nivel de la concentración hasta ahora las funciones, se van complementando, ¿no? La concentración es el mantenimiento de la atención por lapsos temporales. Y como función cognitiva colabora con la atención y su principal alteración es la fatiga extrema. Vamos a adentrarnos en las características de la personalidad. Acá básicamente lo que vamos a hacer es observar la estructura yoica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el yo tiene la capacidad de evaluar y comprender la realidad, ¿no? Y le permite al sujeto también superar las amenazas, sean internas o sean externas. Funciones. La primera se denomina funciones básicas, que está sostenida por las funciones cognitivas que recién mencionamos, ¿sí? Bueno, la atención, la concentración, la memoria, puede ser influida por los impulsos. Entonces, ¿a qué le vamos a prestar atención? Uno de los indicadores de fortaleza yoica, recuerden, es que los mecanismos de defensa pueden ser utilizados cuando se los requiera, sin que puedan ser interferidos por mecanismos de defensa que los debiliten. El impulso vendría a ser alguno de ellos. Entonces el sujeto puede haber cometido un delito debido a un impulso por X motivo, ¿sí? La otra función que cumple la estructura yoica es acerca de las funciones defensivas. Acabamos de hablar de los mecanismos defensivos. Sabemos que los mecanismos defensivos se utilizan para la adaptación del sujeto y para neutralizar las ansiedades, restableciendo el equilibrio psíquico. Entonces, vamos a observar si estos mecanismos psíquicos se presentan de una manera dinámica o se rigidizan frente a determinados temas, y si el sujeto apela siempre al mismo mecanismo defensivo. La tercera función es la función de integración o síntesis. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad del yo de unir, ligar y crear totalidades, es decir, de conciliar las incongruencias dentro del yo. Entonces, de ahí la importancia de evaluar las tres funciones de Enos. Bien, hasta acá un detalle muy pormenorizado de algunas cuestiones que sí o sí debemos llevar a la práctica en lo que es el fuero penal. Pero no quería terminar esta cuestión porque si no parece que es como un punteo de lo que hay que hacer, ¿sí? Y nada más hay para hacer. No, todo lo contrario. Hay que resaltar que cada sujeto tiene sus propias características de su personalidad y que estas que pueden variar inclusive de sujeto en sujeto. Entonces, estas características propias van a surgir eventualmente en las entrevistas en conjunto con las técnicas proyectivas más que nada y psicométricas, que las vamos a encontrar en las famosas recurrencias y convergencias, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que hemos abarcado casi todo el texto que nos tocaba para hoy. Espero que les haya servido un poquito más para comprender. Frente a cualquier duda están las opciones del foro para que ustedes planteen las dudas, y bueno, agradecerles y espero sus comentarios. Gracias.